Bienvenidos al primer episodio de este podcast, Por Encima Podcast. Hoy tenemos con nosotros a una persona que yo creo que no hay palabras para describirlo, simplemente tienes que conocerlo. Él, desde que le dije, oye, tomemos algo, hablemos, él me dijo, yo quiero ser el primero, yo quiero estar ahí. Así que Héctor Santana, bienvenido. Bueno, muchas gracias, tan calurosa acogida. Yo en verdad quería ser el número 100. Tú no me dejaste, pero bueno, me conformo con el uno, no está mal. Así que, para adelante. A ver, esto hay que aclararlo. Como no sabemos a dónde va a llegar este podcast, pues que decidí que fuese el primero. Ojalá llegásemos al 100 y que tú seas testigo y vamos, vengas aquí, pues estaría encantadísimo. Por lo menos de público. Por lo menos de público, ojalá, ojalá. Bueno, hoy vamos a tomar agua porque queremos parecer unas personas sanas ¿Y por qué es Marte? y porque es martes por la tarde, porque es un martes a las 7 menos 5 de la tarde, entonces como que no nos veíamos tomando aquí unos gin, ¿no? Pero bueno, Héctor, eres un enfermero, a día de hoy podemos decir que eres enfermero. Sí. Desgraciadamente, bueno, por un lado fortuna, por otro desgracia, todo tiene dos vertientes. ¿Por qué Dos fue caras de la misma moneda, tú dos sabes. caras de la misma moneda? Me gustó eso. ¿Por qué dices que es una fortuna y por qué una desgracia? Vamos a ver. A ver, yo empecé en enfermería un poco por rebote. Porque, hombre, uno acaba de bachillerato, sabes que los chiquillos estamos perdidos con 17 años. Sí, Mucho gusto por el deporte, tal, etcétera. no eres el primero la primera persona que me encuentro en la vida que me dice que se encuentra a esa edad es muy difícil. Es que quizás un poco temprano para decir, pienso yo. Ujú. Pues, pero bueno, al final, mira, todo salió bien. La cosa fue que yo, cuando hice la PAU, que en aquel momento era la PAU, pues puse primero fisioterapia y ya después puse lo que es educación física. Educación física, fisioterapia, educación física. Y después ya puse la rama de que todo lo que tenía relacionado con la biología, que era mi asignatura favorita en bachillerato. Y primero puse Gran Canaria, de segundo Fuerteventura. Al final caí en Fuerteventura, que era la cuarta opción. Eso te Eh, iba a decir, Fuerteventura fue una sorpresa para ti. sí, para mí y también para mi familia. Y no, no tan solo por el sitio, sino también por la carrera, porque yo nunca me había planteado ser enfermero antes, ¿sabes? Sino que fue algo que surgió así y que después, con el paso del tiempo, he acabado agradeciendo porque las otras dos opciones también me gustan y me siguen gustando a día de hoy, pero la enfermería me ha dado unas cosas que aprecio y que ahora me gusta, son parte de mí, me gustan. ¿Fisioterapia te plantea meterte algún día? Era la idea al principio de todo, cuando a mí me salió eso y fue un poquito de sesión. Yo quería hacer un año al principio de enfermería, quitarme las asignaturas troncales o tal, y después pasar a fisioterapia. Pero cuando ya llegué a Fuerteventura, yo estaba cómodo allí, las asignaturas que tenía me gustaban, tenía un grupo de amigos, más independencia, ¿no? Porque al final ya no vivía con mis padres, yo estaba ahí gozando. Y al final, otra de esas casualidades que te digo, que al final es lo que ha ido pasando en mi vida. O sea que tú llegaste ahí un poco, como dices, de rebote, fuiste a Fuerteventura y al final un cambio que parecía a priori incómodo resultó ser una bonita experiencia, ¿no? Porque en Fuerteventura tú la catalogas como una de las mejores experiencias de tu vida en ese aspecto académico, ¿no? En conjunto y sobre académica también, pero fueron unos años, un grupo de años que era donde también la edad que tenía, lo que estaba haciendo en ese momento, primeros contactos con trabajar en las prácticas y tal. Era como una época súper enriquecedora. Encima, en esa época pude ir de Erasmus, tal, ese periodo de tiempo quedó dentro de la etapa de Fuerteventura y tal. Encima hice amigos, no sé qué, aprendí a vivir de forma independiente, cocinar, ya la ropa, todo lo que tiene que ver con la vida adulta. Entonces ahí ya yo venía ya de Gran Canaria con medio la personalidad formada, pero donde se afianza es en Fuerteventura.
de O sea, calle y o encima sea, que la esa isla. época de tu vida grabada ahí a fuego, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre hacemos algo, es decir, todo lo que hago yo el día a día, encuentro conexiones con la época de Fuerteventura. Y lo que te decía, que encima la isla se deja querer, es muy diferente al resto de las demás, más árida, no sé qué, tal. Y también como que te incita mucho a la reflexión, a la introspección. Una isla que a mí me encanta. O sea que además de conocer amigos, una... Uy, se te cayó aquí el móvil, no pasa nada. Decía que a pesar de conocer a nuevas personas, de conocer lo que a una isla nueva, también te conociste a ti mismo, Sí, sí, no, un sobre todo a crecimiento mí personal. mismo y después personas y la isla fue, bueno, fue también de lo que más hablamos, pero al final lo otro quizás es más importante, ¿no? Conocerse a uno mismo y tal, eso es lo ¿Qué más, lugares recomiendas de Fuerteventura si alguien se va de viaje? la verdad que no está la cosa como para recomendar mucho, pero bueno, vamos. Voy a hacer un esfuerzo por recordar entre medio que salía de fiesta. No, la cosa es que claro, yo tampoco quiero decir los sitios guapos guapos, ¿sabes? Ah, bueno, tú eres libre de decir los que tú quieras y los que no lo quieras decir, no los No, pues dices. nada, pero bueno, la cosa es que, claro, uno ve cómo están las islas y cómo se quedan cuando pasa mucha gente por ahí, le da como cosas recomendadas. Es Pero un tema vamos, reciente, ¿no? El tema este de a lo mejor quizás a veces hay un maltrato de nuestros no, a paisajes. ver, reciente no es, lo que pasa es que nos damos más cuenta ahora, pienso yo, y que cada vez es un poco más grave. Pero bueno, en definitiva, no pasa nada. A mí, por ejemplo, de Fuerteventura, Al menos el sitio más turístico, más conocido que tú dirías, pues sí, yo iría, de lo ya conocido, no de lo que de lo tú... ya conocido no, y también cosas que no conozco, a mí me gusta mucho el Cofete, para ir ver cómo es, tal, que pienso que no hay un paisaje parecido en las islas, se parece un poco a Famara, ¿no? Ujú. Pero, pero es diferente, es mucho más desértico, cero urbanización, solo la casita de los alemanes que está allí y poco más. Y esa zona que es así como súper inhóspita, está guapa, son playas casi, o sea, vírgenes, y tú estás allí solo, ¿no? Mayoría de las veces. Así que esa zona es brutal. Y después de la zona norte, a mí me gusta mucho Corralejo. Es la parte del puerto, etcétera, Sí, me encanta. En Corralejo es súper plan, se respira bonito. un ambiente diferente de otros lados, que es ese tipo de sitios como que tú notas que estás allí porque es como un ambiente diferente. Y Y ya hay está, muchos ¿no? sitios, hay varios sitios, vamos, que es que Fuerteventura, tema playa, brutal. Así que Oye, pueden ir pues... a cualquier lado. Después otra parte que me gusta mucho es la costa oeste, que es como inexplorada, mm. no inexplorada, pero siempre hay como alguna cala que te sorprende o, o las playas grandes que hay. Y voy a decir que me gusta mucho la cala de Teveto 2, Te, por te veto, Teveto 2, se llama así, tú lo pones así en el Google Maps y te sale. te Y sale. puedes ir porque Mm. tiene navegador, ¿no? Pues Espero que los oyentes tengan navegador. tiene navegador. En el coche que tenga va a tener navegador y si te pones el móvil. Eh, Allí es difícil, llegas, la ves guapísima, ya busquen por internet y ya allí hay que saber bajar, así que la van a ver pero desde arriba. Pues ya saben, vayan a visitar los sitios que les recomiendan Héctor, pero por favor, a todos los que vayan, tanto de Canarias como de fuera, respeten el entorno, no dejen basura, ¿vale? Porque yo también he ido a zonas de las islas donde hay basura y sobre todo no desarmen el paisaje por nuestro propio bien y por el bien de la gente que viene a visitarnos luego. Así que es importante que Y tengan que no cuidado. hagan las montañas de piedra esas, los túmulos, las que por ejemplo los túmulos esos. No, los túmulos, eso es lo que acaba de hacer él, a decir Héctor, es muy importante el tema de los túmulos, porque son estas montañitas de piedra que se dedica a hacer la gente. Al principio parece que es algo inocente, pero en realidad tiene un impacto visual Sí, y incluso que afecta a los animales, ¿no? algunos Los de ellos. microecosistemas, esas vainas, los animales chiquititos que se esconden entre las piedras y tal, al final se nutren, o normalmente es en las orillas. Normalmente son túmulos de esos de callao, de piedra de playa. Que al final esa piedra tiene una función de romper olas
Sí, en Eh, el ecosistema marino tiene una función y como dices tú, por sí, ejemplo, la de nosotros lo Roncador. decimos en plan vasto porque tampoco tenemos mucho conocimiento sobre el tema, pero vamos, que esas piedras son importantes, que no las muevan. O sea, que nos crean y si no, que en los comentarios aparezca un biólogo marino o una bióloga marina y que nos diga, por favor, cómo puede afectar en profundidad el hacer estos pequeños cambios en la orilla, ¿no? Claro. Entonces, Fuerteventura, isla para visitar, para vivir, las dos cosas, en definitiva, para que la gente se quede un poco con la idea. Ahora mismo para visitar, para vivir ahora mismo de Canarias, es que yo no puedo recomendar nada, como estamos ahora lo veo un poco complicado. Tema calidad de vida, hombre, las islas menores es diferente, pero también te enfrentas a las dificultades que tiene una isla menor, ¿sabes? Por un lado, no va a ser una isla que esté tan sobrepoblada como Gran Canaria o Tenerife, Ya, hay mucha diferencia. pero por otro lado, pues tiene es lo que te decía, las dificultades de la segunda insularidad, que le llaman ahora. Como es difícil ya ser Gran Canaria o Tenerife, pues imagínate ser las islas Sí, temas, menores. por ejemplo, una de las cosas que he visto yo con gente que es Fuerteventura que ha hablado es temas servicios. Hay servicios que a lo mejor aquí lo encuentras con una facilidad pasmosa en Gran Canaria o en Sí. Tenerife y ahí pues tienes que venir aquí Claro, claro, claro. para tener esos servicios. Sí, y muchos de ellos, tipo sanitarios o así, que se ha ido resolviendo, pero aún así todavía hay gente que se desplaza de las islas menores a las islas mayores cuando necesita a lo mejor algún tipo de servicio sanitario en específico. ¿Sabes? Que no estamos hablando de lo típico que te dice la gente de, no, allí no hay nada que hacer, de ocio, sino estamos hablando de servicios básicos. Entonces, claro, estas islas menores también tienen más sensibilidad energética, tienen esas cosillas de una isla menor y bueno, y hay que afrontarla cuando te vas a vivir ahí. En general, eh, yo No, no podría no podría. recomendar ahora mismo venir a vivir a Canarias. No, sería, no estaría acorde con lo que con lo que Con yo lo que. pienso de la situación actual, etcétera. Sí, Así que, sí, porque la situación actual está bastante difícil. eh, Creo que no estamos sabiendo gestionar esa superpoblación. Nos estamos viendo superados por la situación. Y, y no cabe duda que, como dices tú, pues hay islas que tienen más conciencia y más sensibilidad. También creo que me parece bien, pero también es una cuestión de equilibrio, ¿no? Tú piensas que hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que es el progreso y lo que es la preservación de sí, las claro, lo que islas. pasa que el equilibrio, sí, el equilibrio está bien, lo que pasa que quizás en este momento justo puntual, el equilibrio tiene que ser, pienso yo, una meta futuro, pongamos 5 años, por decir algo. Sí, Pero quizás en este momento, que llevamos 30 años, en que no ha existido equilibrio y la balanza siempre se ha decantado del lado del progreso, de crear infraestructura un poco desorganizada, ¿no? mm, Pero en este momento que venimos de esta etapa de tanta progresión, quizás sea mejor parar un poquito, reevaluar un poco cómo estamos y ya después seguir o volver a implantar medidas de un progreso pero más sostenible. Al final, lo que pasa en Canarias, creo yo, y que nos diferencia al resto es eh, la delimitación del territorio, claro. que es inherente al hecho de ser isla, pues ya determina todas las medidas que tú vas a tomar, tanto a nivel social, político, de servicios, todo. Sí, claro, es un condicionante. Un El condicionante muy principal. grande. Entonces, claro, cuando esto choca con políticas de crecimiento, un liberalismo muy depredador, podríamos decirlo así, es Sí, liberal pero demasiado depredador o buscando solo un beneficio económico sin pensar en el resto de cosas, pues en una isla que es una cosa sensible a los cambios, claro. pues te llegas a situaciones como las que estamos ahora. Sí, Así que vamos a ver. quizás yo entiendo lo que tú dices es algo está fallando porque nos estamos viendo superados y tú lo que sugieres es que paremos, miremos qué es lo que está pasando y busquemos una solución a largo plazo para Mm, que esto no nos vuelva a suceder o estar preparados para lo que pueda venir. total, total. Pero bueno, ya eso se irá viendo. ¿Sabes? Lo interesante es estar en esta época
que, bueno, nosotros somos jóvenes, ¿no? Tampoco es que hayamos tenido una grandiosa vida para decir que es una época importante, ¿no? Mm. Pero, hombre, sin duda hay cambios, es una época que quizás no es muy positivo, le está diciendo esto, porque lo que se nota en realidad es tensión entre la población, quizás hay algún mensaje de odio por ahí con respecto a migraciones o con que la sociedad está bastante polarizada, ¿no? Todo el Sí, mundo tiene una opinión u otra y sí. cuesta un poco llegar a consenso. Mm. Pero por otro lado, se ve que es una época que, que va a marcar el futuro nuestro y de la gente que venga después. Así que poder participar de eso es de loco, ¿sabes? Pues La cosa sí, es que hay que participar, tampoco. hay que participar y hay que sentarnos las nuevas generaciones a ver por qué, cómo hemos llegado hasta aquí e intentar sobrellevar esta situación y gestionarla. Me parece totalmente bien. Siguiendo con el tema de enfermería, volviendo un poquito al tema de enfermería que nos derivamos, tú ahora actualmente estás en una asociación, ¿no? Sí, a ¿En ver, qué consiste eso para que la gente un poco sepa en qué consiste? a ver, yo después, yo estaba de Erasmus en Polonia y ya eso era en el cuarto año. Tú cuando estás en cuarto ya haces prácticas y presentas el trabajo de fin de grado y vas al mercado laboral. Vale. Claro, yo en ese momento tenía 21 y realmente no es que no me hubiese preparado, pero yo veía con buenos ojos y tenía ganas de seguir formándome. Mm. No sabía muy bien cómo hacerlo, pero tenía esa idea. Y entonces, estando allí en el Erasmus, una compañera me dice, oye, que estoy empezando a prepararme el EIR. Nada, yo no. El EIR es como el MIR, pero para enfermeros. Sí, los programas estos de especialización del Ministerio de Sanidad que abarcan pues enfermeros, médicos, psicólogos, Todo el ámbito sanitario, farmacia, ¿no? sí, mayoría de profesiones del ámbito sanitario. Incluso fisioterapia, que es la que tú No, querías. fisioterapia en este caso no, ¿No no tiene? está contemplada dentro de estos programas de especialización. Ah, vale, no lo sabía. Pero bueno, está farmacia, está psicología, está biología, hay otras, porque la gente solo se queda mayormente con medicina, que es lo que más importancia ha tenido en nuestra sociedad hasta ahora, Ujú. o el puesto que está mejor valorado o más reconocido por la Es población el que general. tiene más historia. Sí, y más reconocido por la población general, que todo el mundo sabe lo que es un cardiólogo, lo que es un traumatólogo, eso es Claro. en la calle. Pero tú le preguntas a alguien por un enfermero especialista en el trabajo, muchas veces no van a saber que existe esa figura. Bueno, pues Entonces la asociación. me preparo el examen, tal, soy especialista, hago la residencia, que es una época que, bueno, ya hablaremos. Especialista en familia y comunitaria, la especialidad que yo me preparé. Vale. La asociación nace de la necesidad de que nosotros somos un personal formado en el grado de enfermería, o sea, somos graduados, después Mm. especializados mediante un programa ministerial, o sea, que pagamos todo. Pero luego llegas al mercado laboral con unas competencias extras que te diferencian del resto de tus compañeros en cuestión de seguridad, de trato del paciente, de conocimientos teóricos, Mm. pero no existe la priorización de tu figura profesional sobre el resto de compañeros, ni dentro de tu ámbito, que en mi caso sería los centros de salud o todo lo que tenga que ver con la salud de las comunidades o la familia, ni fuera, ¿Eso obviamente, pasa fuera aquí tampoco. en Canarias? ¿En la sanidad de Canarias o pasa en más sanidades de Podríamos otros países? hablar incluso a nivel estatal, Ah, pero hay más porque sitios en todo el país que... si hablando de España, podríamos hablar en general de España. Si es verdad que hay comunidades que han conseguido, con muchas dificultades, implantar las especialidades de enfermería para que esas figuras profesionales se estén reconozcan. en el puesto de trabajo para el que se formaron. Sí, claro, o sea, tú te formaste en una especialidad Mm. y cuando llegaste al mercado laboral te diste cuenta de que no se reconocía oficialmente a tu especialidad o que no se le tenía en cuenta. Hombre, se le reconoce a nivel legislativo, pues está la figura,
pero en el ámbito práctico pues no está bien implantada. Ah, vale, vale, Vamos, vale. que no te sirve de nada el título, para que la audiencia nos entienda. Tú te preparas, te formas con un programa ministerial Vale, o está, te formas incluso dentro del Servicio Canario de Salud, en mi caso, y cuando terminas la formación, pues el Servicio Canario de Salud nos facilita tu adherencia al mercado laboral. ah, ok. Es decir, que no, que surgen complicaciones a la hora de que tú puedas ejercer lo que te habías formado. Exactamente, Y ahí exactamente. surge esta asociación de la que me estás hablando, ¿no? Sí, para subsanar las necesidades nos juntamos yo y dos compañeras más en la isla de Gran Canaria y formamos una delegación territorial de una asociación que se llama AEIR, que opera a nivel estatal, Ah, qué o bueno. que está formado a nivel estatal. Y nada, posteriormente pues nosotros nos damos cuenta de que el tema de la insularidad pues es insalvable. Nosotros no podíamos tener reuniones o contactar con gente que necesitábamos en Tenerife, Ujú. porque no íbamos a estar cogiendo un barco en medio de que estábamos trabajando y teníamos nuestros compromisos personales. Sí, que al En- final luego de tu trabajo tienes tu vida y eso también te complica el poder tú acudir a ciertas citas, ¿no? Entonces la delegación pega a expandirse, empezando por Tenerife, luego comenzamos con grupos de difusión en los que vamos conociendo compañeras que nos van poniendo en contacto y al final uno de los objetivos principales de la asociación que es formar una red de los especialistas en enfermería, que en este caso no trabajamos solo con familiar y comunitaria, sino también pediatría y otras especialidades y todo el resto de especialidades. Ah, vale, o sea que todas las especialidades que como tú, de gente como tú que se formó en distintas especialidades de enfermería, ¿Mm? a la hora de la práctica encontraron esas complicaciones que te encontrabas tú ¿Mm? y tus compañeras, ¿Mm? y de ahí surge la asociación en Gran Canaria y en Tenerife. Sí, y en el resto de islas también, porque nosotros en realidad lo que representamos es el colectivo. A Canarias. Sí, a las enfermeras especialistas en Canarias, en mayor o en menor medida. Y tengo que decir esto porque sí es verdad que en el caso de las enfermeras que se especializan en matrona, Ujú. iconología o obstetricia, ellas sí están reconocidas. Al final todos saben lo que es una matrona, al final es una profesión con más bagaje histórico. Y su Claro. figura sí está adaptada pues, a los hospitales de primer nivel y a todo lo que tiene que ver la atención con el paciente también en la atención primaria. En Todo lo esta, que tenga que ver con la mujer en todas las fases de su vida y con las embarazadas y el proceso del embarazo y el parto. sí, la especialidad va de eso, ¿no? La especialidad de matrona Es bueno, la que va que la gente sabrá que está bien ampliamente reconocida. reconocida, más reconocida. Que eso es bueno porque nosotros vamos siguiendo el sendero que ellas dejan. Claro, ella, la especialidad de matrona marcó un camino y ustedes están como intentando. Intentando imitarlo, con las dificultades que conlleva, porque bueno, que no es la misma situación, hay características diferentes que nos lo impiden. Que, por ejemplo, no es lo mismo unas matronas que a lo mejor en un servicio hospitalario van a ser X número, ese número siempre va a ser menor que las enfermeras o que los puestos que se ven afectados en atención primaria, que es una cantidad mucho más grande de enfermeras. Vale. O sea Ujú. que al final ustedes intentan con esa asociación conseguir un objetivo loable y justo para todas estas personas que quieren ejercer de lo que han. Sí, para las personas y también para los pacientes. Y por los pacientes, que también lo hacen porque los pacientes reciban ese servicio especializado que para Sí, eso los se han mejores formado. cuidados posibles. Porque yo lo he pensado muchas veces, ¿sabes? Que cuando tú vas, que yo estuve allí en urgencias de pediatría trabajando un poquito durante la residencia, y a lo mejor la gente va allí y no sabe que existe una especialidad de enfermería que se especializa en pediatría, pero que la gente que le está atendiendo a lo mejor puede no tenerla. Ah, la gente tampoco es consciente De que existe, ni de que existe de... y tal. Entonces, Y claro, consecuentemente ni sabe que existe, ni sabe lo que le puedes aportar. Eso es así. entonces la asociación también un poco viene a crear conciencia al paciente o a la paciente que vaya Eh, y diga, oye, que sepas que tienes disponible un servicio para ti o estamos luchando para que tengas un servicio disponible para ti. Sí, la verdad que ahora mismo no hemos tenido esa función tanto de contacto con el paciente, digamos que es un poco más difícil de contactar que con asociaciones de pacientes, etcétera.
porque al final los pacientes no están buscando un objetivo que les dé un progreso personal, ¿sabes? Sino que la gente que se embarca en eso porque ha tenido una experiencia de vida que le ha llevado a querer luchar por los derechos de los pacientes, pero que normalmente tienen otro trabajo diferente y otras cosas que a lo mejor no es su prioridad, es obvio y hay que entenderlo. Entonces es un poquillo más difícil contactar con ellos, pero bueno, desde aquí, fíjate, está una plataforma de locos para contactar con los pacientes. No, yo, vamos, animo a todas las personas que quieren participar en esto, o por lo menos que quieran tener un poquito más de conciencia, pues que le contacten a la asociación. No sé si tiene una página web, creo que tienen, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con redes, la página web ya no está funcionando, que se llama Vale. AIR Canarias, y ahí pues nada, podrían reflejar todo lo que ellos quieran. Pues ya saben, dense un paseíto por ahí Canarias, infórmense bien de qué es exactamente cómo trabajan y oye, que espero que ustedes por sus derechos luchen y sigan y obtengan lo que parece que es justo, ¿no? Sí, hombre, eso todo va saliendo. Por ahora estamos en ese papel que te digo. Tejer redes de contacto, buscar asociaciones con sindicatos, hablar con pacientes. Al final todo es bien recibido. Y ahí estamos. Una parte más del trabajo nuestro. Así que bien, bien contento porque es un proyecto que te permite también desarrollar otras habilidades y tal. Así Para, que nada, si tienen curiosidad, a ir Canarias ahí a en tope. las redes. De todas formas, intentaremos dejarlo en la publicación, ¿vale? Para que la gente que quiera participar, pues que vaya ahí. Ah, Con respecto a otro tema muy interesante de ti, el doctorado. Estás actualmente con un doctorado en enfermería. sí, sí. Yo tengo que confesarte una cosa. Cuando yo, antes de acceder a la universidad, Mm. eh, yo pensaba que los doctores solo podían ser los médicos. Y cuando llegué a la universidad me di cuenta que tú podías ser doctorado de cualquier carrera. Mm. Claro, me imagino que esto les habrá un poco afectado también en el ámbito sanitario, que habrá hecho un poco opaco, a lo mejor a otras carreras, el hecho de que digas, pues yo soy doctor, y a lo mejor la gente piense que es en medicina, cuando a lo mejor hay un ámbito de sanidad muy amplio. Hombre, el tema doctor, a ver, los doctores, cuando nos referimos a doctor con una persona que se ha graduado en medicina, es una manera de llamarlo, pero bueno, a ver, por RAE es un coloquialismo, Ah, sí, se ha por, convertido en un coloquialismo. es un coloquialismo, pero está bien aceptado y al final para mí es una palabra súper importante, a mí me gusta usarla bastante cuando estoy desempeñando mi trabajo porque al final, digamos que el valor de las palabras no es tanto el concepto, sino que en la práctica, cuando tú la uses, la gente entienda de lo que estás hablando. ¿Me explico? Yo digo doctor, aunque tú no tengas un doctorado, pues doctor está bien dicho, tú entiendes que es un profesional de la medicina que va a prestarte unos servicios y para adelante. Entonces esa palabra es la correcta. Y realmente el tema de coloquialismo o liarnos en decir que un doctor es más doctor que por tener un doctorado, es más doctor que un doctor por el que ha hecho el grado en medicina, pues no tiene mucho sentido en realidad. O sea, cada uno hizo lo suyo y todos desempeñan sus funciones de la mejor manera. Si es verdad que el grado en medicina siempre ha sido la punta de lanza de lo que son los servicios sanitarios. Eh, digamos que estas profesiones de todas las sociedades básicas que ya había en las civilizaciones más antiguas, los policías, los médicos, abogados, jueces, toda esa gente tiene un gran reconocimiento social Claro, un bagaje histórico que hace que la gente... histórico y también que tienen unos puestos de gran responsabilidad. Aparte de que a partir de su figura o de la agrupación de estos profesionales, pues se generó todo lo que es los sistemas de salud, los sistemas de seguridad en caso de los policías, sistema legislativo en caso de los jueces. Todo eso al final tiene un valor que la gente, tú desde que naces y te vas nutriendo de una sociedad, pues ya te das cuenta, ¿no? Pero bueno, tema doctorado, que los doctores te opacan, que no te opacan, bueno, al final quizás ser doctorando, lo que estoy haciendo yo en programa de doctorado es un poquito más difícil de explicar y la gente le cuesta lo de entender lo de que seas enfermero y estés haciendo un doctorado. Yo he notado que a veces lo explico y como que la gente piensa que estás estudiando medicina.
Claro, es a eso donde yo quería llegar, que a lo mejor se crea esa confusión Sí, de sí. que la gente piense, ah, doctor en medicina. No, no, puede ser doctor en enfermería, puede ser doctor en, me imagino que en fisioterapia, Sí, que después cuando en tú ámbito haces el sanitario. doctorado, tú te apuntas a lo mejor a un doctorado de, yo qué sé, de inteligencia artificial, por decir algo así, ¿no? Mm. Eh, Cuando tú haces un grado y después un doctorado, ya como cuando tú te refieres a ti por el título de doctor, no te refieres a ti como el título de doctor en enfermería, sino doctor en el doctorado que tú hayas cursado. Ah, Vale, ok. porque los doctorados normalmente dan cabida a graduados universitarios de varias carreras diferentes. Yo, por ejemplo, estoy en un doctorado de investigación en biomedicina, pero este doctorado pueden hacer médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos. Ah, ok. O sea que tú, mientras estés como en el mismo ámbito, puedes acceder porque son todos sanitarios al final, desde el enfermero hasta tal, son todos Sí, sanitarios. incluso podríamos encontrarnos con algunos programas de doctorado que hacen referencia a varias ramas, no solo sanitarias, sino, por ejemplo, imagínate un doctorado en, en una cosa mezclada, como es, por ejemplo, la biotecnología. Ujú. Pues imagínate que ahí puede haber, si hablamos de una línea de investigación de prótesis, podríamos ver un ingeniero mecánico y un traumatólogo. Ah, ¿en serio? ¿Un ingeniero Hombre, junto a a mí un me traumatólogo? cuadraría, todo esto vamos a una cosa supuesta y que no lo hemos pensado, pero O sea, esto es una suposición, sí, pero pero tú que imagínate, podría pasar y no pasaría nada. O sea, claro, claro, estaría claro, bien. claro, claro, pues eso al final un ingeniero mecánico miraría la parte mecánica de la prótesis, cómo funciona, incluso a lo mejor materiales, eh, eh, resistencia, duración de la prótesis, un traumatólogo, pues cómo se adapta al cuerpo, en qué, Sí, que en qué caso clínico sería más adecuado, etcétera. se Cosas produce así. como un ámbito colaborativo. Una simbiosis que es lo que hace que eso vaya como un tiro. Eso es lo más nutritivo del doctorado. Entonces, tal y como me lo cuentas, si hay gente que está dudando por ahí en sus carreras hacerse un doctorado, tú lo recomiendas. A ver, lo que pasa con el doctorado es que primero tiene unas aplicaciones más limitadas que lo que es sacar un grado, que te da acceso a una profesión en específico. El doctorado, que yo sepa, a día de hoy, te lo solicitan o para proyectos privados en los que busquen un doctor Ujú. o para dar clase en la universidad. Y esos son los dos supuestos en los que se pide que tú seas doctor sí o sí. Ah, De vale. resto es más bien un tema de cultivo del ámbito académico, personal, de que tú quieres trabajar un tema porque te gusta mucho o así. Entonces, quizás no lo veo eh, para todo el mundo, es bastante nicho, te tiene que gustar bastante la investigación porque en el doctorado es lo que vas a trabajar. Vas a hacer investigación sobre un tema, te van a formar para que investigues sobre ese tema y tú vas a estar pues a piñón con eso todo el rato. Vale. Entonces quizás para la gente que busque dar clases en la universidad pues lo van a tener que hacer sí o sí. Para gente que tenga un proyecto personal o algo que quieran desarrollar, pues también lo veo bien, porque el doctorado te da, pues, primero una formación que es bastante difícil conseguirla afuera, porque, como te digo, es un nicho. Y por otro lado te da una red de apoyo de profesores, tutores, director de tesis, Contactos, ¿no? programas de movilidad, becas y tal, que te pueden ayudar bastante al desarrollo de ese proyecto personal que tú tengas. Oye, pues yo creo que esta información va a venir muy bien a las personas que todavía no lo tienen claro. Pues tú le acabas de dar como dos claves, proyecto personal y si te quieres dar clase o algún proyecto privado en el que requieran doctor, ¿no? Claro, claro, y encima es importante decirlo porque es una formación que hay que dedicarle bastante tiempo, es complicada, es compleja, probablemente vayas a tener que hacer una inversión de dinero en movilidades o tal, y claro, uno tampoco que se meta sin mirarlo porque son cosas que te van a influir bastante en tu día a día. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, pues podría preguntarle, tampoco hace falta que los dos siguen, ¿no? Pero, Uno pero siempre oye, está encantado de ayudar a quien haga falta, ¿sabes? Que eso nos tenemos que ayudar para que eso vaya para adelante. no, totalmente de acuerdo, sí, señor.
Pues bueno, Héctor, saliéndonos un poco del ámbito de lo que te dedicas, eres una persona que ha viajado mucho, por muchos sitios. Bueno, a ver, la verdad que a mí me trataron muy bien cuando el Erasmus, al sitio que yo fui allí en Polonia, que yo fui a Novi Sad. No, 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 Novi Sad, Novi Novi Sad, Sad, Novi a Sad. ver, que no, no sabes, nuestra lengua canaria para pronunciar polaco está bien jodida. No, es que yo no te había escuchado bien y por eso te lo pedí que... No, pero es que, claro, si tú buscas el nombre, Nowy y después tiene SACZ y la A con una tilde. O sea, yo digo Novi Sad, pero aquello se puede pronunciar, tú sabes, a lo mejor estoy Novi haciendo el Sad. ridículo para los eslavos que estén escuchando. Sí, para Pues nosotros yo te digo que en el pueblo aquí estaba genial, me pedían, me pedían que fuera y tal, pero me trataron súper bien, mucha flexibilidad con los horarios, etc. Y ahí yo aproveché un montón, claro, yo me vi en la mía. Estás en un sitio en Centro Europa, que sí, tienes muy buenas conexiones. prácticamente. Ujú. Tenía además cerca el aeropuerto de Cracovia, que es un aeropuerto competente, ¿sabes? Un aeropuerto pequeño. Y que además tenía acceso a destinos que yo no estoy acostumbrado por ser de la parte más al sur de Europa. Y en ese momento yo aprovecho para viajar. Y no sé exactamente el recuento, pero hice 11 países o así No, en los 4 meses. no, ¿qué pasa? Claro, pero también hay que tener en cuenta que eran visitas muchas veces express, tal. Pero A bueno, cosas muy puntuales quizás de esos ujú, países, ¿no? sí, sí, sobre todo capitales, etcétera. Y en esa parte viajé bastante, me gustó mucho, aprendí cosas, viajé solo por primera vez, 2 veces, una a Noruega, a Oslo y otra a Praga, y fue divertido. Y ya después ahí el tema de viajar, pues ha seguido, a mí me gusta, no soy una persona que sea totalmente mi pasión. Yo pienso que el tema de viajar, esto es controvertido que joder, para mí está un poco sobrevalorado. No, yo creo que es una cuestión de gusto, o sea, no hay que juzgar porque alguien tenga una opinión de un gusto, ¿sabes? No, sí, sí, total, a ver, hay gente que lo tiene a lo mejor como hobby, Mm, pero yo lo que siento, por lo menos yo como veo el viajar, a mí viajar sí, me abre la mente, aprendo cosas, veo otras sociedades, me gusta, pero a mí personalmente no me ayuda a redescubrirme como persona. O sea, que hay gente que se va a redescubrirse a la India sí, y vuelven con pantalón bombacho y a mí eso, sí, van a esos países donde está un poco más marcado el budismo, ¿no? Espero haberlo dicho bien, el sí, budismo. sí, ¿no? O cualquier otra cultura, pero como a reencontrarse un poco, o que le gusta mucho viajar y tal, y a mí yo lo veo un poquito exagerado. Pero vamos, que te digo, yo sin falta de respeto a nadie, esa es mi opinión. No, está claro, te Y yo digo. de mis viajes soy el primero que aprendí un montón, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo las veces que más he sentido desarrollo personal ha sido un momento donde yo me he estado localizado en sitios que para mí eran súper conocidos, es decir, sitios a los que he ido ya varias veces, alguna playa que tal, algunos de los sitios que visitamos aquí en Canarias, tipo Roque Nulo, tal, pues en ese momento, cuando yo estoy en un sitio en que me siento cómodo, que entiendo cómo funciona y tal, en ese momento es cuando yo más o menos se me vienen más ideas de lo que yo soy y mis expectativas y mi pasado y todo. Sí, que fluyes, Mejor en ese fluyes contexto. más en ese contexto, y entonces quizás por eso es por lo que tú dices que no valoras tanto como valoran otras personas o valorarían otras personas porque tú donde te encuentras es en estos sitios y ya está, no es una cuestión de criticar a nadie, simplemente es tu opinión y como tú lo vives, eh, ya está. de los... De los países en los que estuviste, ¿Mm? me dijiste que 11 aproximadamente, Eso fue en el Erasmus. en el Erasmus, Y después seguí ¿tú también. cuál destacarías? La propia de A ver, Polonia. no, a ver, Polonia es un país genial, me encantó también. Se come bien, además tiene una buena relación calidad-precio, eh, y una cultura muy rica, eh, aprecia mucho la espiritualidad, gran cuidado de las Sí, iglesias, me sorprende. además alto valor histórico, pues allí tú mismo.
te das cuenta de que uno de los principales atractivos turísticos, el sitio que más van a visitar en el país, puede ser el campo de concentración de Auschwitz, yo creo. Sí, yo creo que es como el más sonado, es como la... Sí, el más internacional a lo mejor. Y eso Sí, que es un destino que es un poco triste y, o sea, triste, triste tiene por un lo que gran poder, pasó. pero sí, un triste por la historia. Y entonces tiene, imagínate, una gran oferta turística. En invierno puedes esquiar, buena comida, ves nevar, que para nosotros es como algo especial, ¿no? Sí, aquí en Canarias, yo recuerdo, tengo una anécdota con esto, porque yo recuerdo la primera vez que estaba en Madrid y vi que empezaron a caer como unas piedras del cielo. Sí, Y todo cuando vi era granizo y pensaba que era pillo, claro, yo decía, ¿por qué están cayendo piedras del cielo? Para mí, era una ilusión. total, total, yo pensaba que... Pero sí, para nosotros ver nevar es algo sorprendente. Y además tiene playa, Polonia, país grande, no sé, es guay, pero de los destinos a los que yo fui en la época de Erasmus, destacaría, y aún es un destino que sigo destacando, casi que sobre todos los demás. Destacaría Jordania. Yo fui a Jordania Sí. y fui súper corto, 4 días. Me quedé con muchas ganas de más porque ahí está Petra, que es Mm, el sitio este, que la montaña excavada ahí, en una montaña como eh, roja, de un color cerámico. mm, algo rojizo, sí. Y, sí, y esculpido los edificios en la roca. Y eso es enorme, eso tiene 10 kilómetros por ahí para adentro y tú mátate a caminar en todos los sitios. No es tan grande como las fotos que ves en internet, pero siempre hay como un pequeño anfiteatro esculpido o pequeñas Ya, casas y qué tal, pasada. durante todo el recorrido. Y cuando no hay nada esculpido, pues aún así sigue siendo esas montañas de piedra, tal, con ese color bonito, un paisaje sin tocar, virgen. Entonces es brutal. Solo merece la pena ir a Jordania solo por ir a ver Petra. Pero aparte, puedes bañarte en el Mar Muerto. ¿Te bañaste en el Mar Me Muerto? bañé en el Mar Muerto. Desde ahí ves Israel al otro lado. Se ve, ¿no? Como la frontera Sí, sí, no, ahí. se ve enfrente porque el Mar Muerto no es tan largo. Y encima el Mar Muerto tiene esa salinidad porque es hundido en la tierra. Entonces no tiene la forma redonda de la tierra, porque es redonda. Por si Para el alguien que le tenía queda duda. dudas, ¿vale? No tiene esa forma y tú ves al otro lado, ves Israel, la costa de Israel. Espero que los terraplanistas No se enfaden. no vengan aquí ahora a comentar para ir a por ti. No. Pero es que aparte de eso, que fueron los dos planes principales que yo hice, puedes ver la capital, que tiene lo mismo, mezquitas, tal, una fusión bastante curiosa entre el islamismo, el cristianismo, etcétera, porque tiene bastantes también templos cristianos y cositas así. Hay mucho templo o muchos edificios dirigidos o inspirados en la religión, tanto cristiana como el islam. Sí, claro, y son, además, no es que haya muchos que los hay, sino que normalmente son el centro de las sociedades de ahí. Porque el Islam, o sea, para nosotros los cristianos, bueno, que yo no soy cristiano estricto, pero vamos, los que nos No. hemos desarrollado una sociedad cristiana, Mm, pues están las iglesias, pero no tienen esa importancia como tienen las mezquitas, que es ir diario a la mezquita, que ahí se tejen tu confianza, ahí va tu familia, ves a tus primos, no sé como quién. sitio de encuentro, ¿no? Social, Sí, incluso. además que el Islam es como algo diario, que para nosotros el cristianismo, hombre, hay gente que lo profesa más y a lo mejor reza diario y tal, pero ellos siguen unas pautas que son casi de hábitos de vida. No comer esto, el respeto por las manos, los pies, la higiene, todo eso, al final se refleja en una sociedad que le da mucha importancia a la espiritualidad. Qué pasada. O Sí, sea, que es un sitio que hay que ir. nada, Jordania increíble, increíble. Ahora Aparte mismo, todavía está el desierto rojo, el Wadi Rum ese, y aparte en la costa sur puedes meterte en el Mar Rojo. ya. O sea, que tiene una oferta de hacer turismo para irte 2 semanas. Y eso es lo más gordo, ¿sabes? Lo que te acabo de decir, una búsqueda pobre que hice yo para irme 4 días. O sea, en esos Pero 4 días fuiste a lo principal, Petra, el Mar Muerto yo fui y Petra y el Mar Muerto. Y el resto era para hacerme transporte o alojarme por ahí, di alguna vueltilla por la ciudad. todo eso lo hiciste completamente solo. No, ahí fui con una compañera que era fisio, que estaba Ah, alojándose en la misma residencia que yo vale. y fuimos juntos. Y aparte de Jordania, pues el último viaje que hice que fue a Madagascar.
Ese es un viaje que quería hablar contigo porque me parece muy gracioso el hecho de que en Instagram estaba de moda en ese momento Tailandia. Todo el mundo subía stories de Tailandia y tal. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Madagascar. No, no fue. Mira que eres malo, ¿eh? Mira, No, la no, cosa no. fue No que. fue así, ¿vale? No fue así, lo vamos a dejar claro. Esto es lo que acabo de decir yo por la broma, ¿vale? Sí, sí, pero bueno, fue un poco así también porque al final, a mí sinceramente, igual que Marruecos, yo full sinceridad, a mí me da un poco de pereza meterme a Instagram y ver todo el rato el mismo destino, repetido además por épocas muchas veces, porque cuando es a lo mejor tiempo para ir, ves a mucha gente en Marruecos, que es un destino súper de moda, en Sí, Tailandia, también estuvo de moda, tal, ahora también vemos Indonesia por ahí, que al final son guays, pero como que ya no me apetece ir tanto porque lo veo mucho y lo acabas aborreciendo de manera indirecta. Ya me darán ganas y tiempo ahí para ir en otro momento. claro, Pero, tú dices que es por eso, porque a lo mejor de tanto verlo en la gente te llevó a decir, ay, parece que he viajado yo también. claro, claro, exacto. Parece que he estado yo ahí también, ¿no? Y que te cuentan, mira. Y que te No. cuentan, claro. La cosa fue que yo me quería coger vacaciones, o sea, yo me tenía que coger vacaciones en septiembre. Y a mí me llamaba mucho la atención Tailandia porque a mí me encanta la comida asiática y los paisajes que ves al final son brutales, son Doy fe, brutales. lo de la comida asiática, doy fe. Claro, claro, imagínate, me encanta. Y los paisajes que son brutales, un país desarrollado, turístico, ves cosas súper diferentes aquí. Pero claro, yo me tenía que ir en septiembre. Y al parecer es época húmeda. O sea, en el trópico está húmedo y seco. Pues claro, tú vas en época húmeda y a lo mejor, a pesar de que hace calor, está fijo lloviendo. Quieras que no, te jode un poco ir a visitar los sitios, etcétera. Sí, porque a lo mejor porque vas ahí como, ya, está lloviendo, te complica un poco más todo al ¿No? Y te final. mojas, que es incómodo, quieras que no, etcétera. Así que pongo un buscador ahí y ponemos qué destino viajar en tal día de septiembre. Bueno, tú del 1, me fui 14 días a Madagascar, del 1 al 15. Había par de destinos, me acuerdo que estaba por ahí Costa Rica, Otro no, destino interesante también. sí, sí, habían varios. Lo que también estaba Madagascar. Y dijimos, Dios, Madagascar, esto está bien exótico. Esto está exótico. Está Que bien nos exótico. perdone en Costa Rica si nos escucha alguien en Costa Rica, pura vida y todas esas cosas, pero que No, y Costa Rica es una cosa que queda pendiente, pero en ese momento también mirando un poco pasajes, lo que salía mejor, lo que salía peor y lo que teníamos más ganas. ujú, Pues cogimos Madagascar y nada, fue un viaje rarillo. No vamos a tampoco, ¿verdad? Fue un viaje, sus luces y sus sombras. sus luces y sus sombras, la experiencia brutal. Yo me quedé loco con los baobabs, la biodiversidad que hay allí. Loco, pues claro, que es una isla que al principio o creo que estaba pegada a lo que es África. Mm, Y claro, movimiento geológico y se separa. Entonces todos los animales que están ahí dentro pegan a adaptarse al clima de Madagascar, etcétera. claro, no es como las Islas Canarias que surgió de volcanes. Es una isla que surgió porque se separó del continente. Sí, sí, básicamente. Y pues encima es una isla enorme. Claro, Madagascar es más grande que España. Lo que pasa que, Ya, claro, uno qué pasada. no lo ubica tan bien en el mapa y no tenemos esa conciencia de lo grande que es, pero Es una isla, más grande que la península ibérica, ¿no? sí, 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 más grande, claro. Más grande, más grande. Pues para que sepan, Es más grande. para que sepan. Y entonces, pues fue guay, yo me quedé loco con la biodiversidad, los lémures, los bosques que tienen ahí, más tropicales, tipo selva de esta densa que ves tú. Frondosa. Sí, tú sabes como cuando ves un documental de gorilas, que los ves en la selva pegando malletazos. Mm, Una selva así, tupida, más turística, ¿no? Con senderos y tal. Pero ese tipo de selva tupida, húmeda, guapísimo, te guapísimo. sentías como un explorador ahí, Me ¿no? sentía, sí, me sentía como, no sé, una cosa extraña. Sí, encima tú eres blanquito Sí, yo soy blanco, y, bastante blanco. y destacado porque la gente de Madagascar es gente de... Son negros, Son pero negros, ellos no son negros en plan Centroáfrica. ¿no? Ellos tienen rasgos
asiáticos, en plan filipinos. Ah, es una mezcla entre... Sí, ellos son la cosa es que Madagascar, los primeros pobladores procedían de la parte asiática. Eran pescadores Ah, filipinos, porque en verdad hay un par de islas por ahí. Es que decir, está cerquita, ¿no? si tú pegas por India, por abajo está Sri Lanka, y pegas por ahí para abajo y está Seychelles, el atolón de Aldabra, todo eso por ahí en la zona norte de Madagascar. Hay un par de islitas que a lo mejor vas pasando de una a otra y acabas yendo más al sur y acabas en el Gran Rojo, que es Madagascar, ¿no? En la Tierra Roja. Ah, qué bonito te quedó. Claro, claro. Claro, Pues, como que las civilizaciones, si sabían navegar, pues tenían fácil acceso de una isla a la otra sí, sí, podían llegar allí más o menos bien. y podían llegar, claro, Claro, después ellos eran los primeros, digamos, pobladores. los indígenas de allí, los primeros pobladores. Ah, bueno, sí. Pues ya se quedan allí, se asientan. Ven que aquello tiene unos recursos increíbles, se asientan. Y después llega la colonización francesa, que no dura mucho, dura 100, 200 años, creo. Esto ya es de memoria de los museos que están ahí, que no, Sí, no de me todo, juzguen. no, de todo lo que visitó, ¿vale? Si hay historiadores que quieren dar un poquito más, Historiadores de Madagascar, que si estén alguien sabe, especializados. si alguien sabe de historia de Madagascar, pues que lo ponga en los comentarios que estaremos ahí atentos, ¿sabes? Y entonces mezcla ya de colonizadores con esta gente de Asia, y ya cuando desarrollan el comercio, ya pegan también a comercializar con todo el resto de colonias francesas, que es prácticamente la mayoría de África. Coño, ¿qué pasada? O sea, que fue un viaje que te enseñó cosas, Aquella gente tiene una cultura, sí, pero demasiado jugosa, tal. Han sabido preservar súper bien su tema religioso, espiritual, con su propia religión. Ellos son animistas, de si tienen varios dioses, muy enfocados a la naturaleza, agua, sol y esas cosillas. sí, como la mayoría de las civilizaciones antes de que llegaran las colonizaciones distintas que surgieron, los Sí, sí. distintos imperialismos, Mm, pues que tenían, eran todos muy deidades enfocadas a la eh, naturaleza. ¿No? y entonces, nada, es un país que a mí me pareció un país rico. Yo le preguntaba al guía, yo fui allí con guía, porque claro, yo era la primera vez que iba a un país fuera de Europa. Mm. No se me aseguraba tampoco que la gente de allí fuese a conocer el inglés, porque no es un destino turístico tampoco tan desarrollado. Y el francés, como tuvieron poca Y presencia, ¿no? Según te no, dijeron. tienen bastante presencia, pero digamos que yo ahí me di cuenta, el francés no es un idioma minoritario. Es decir, el francés es un idioma que tú, sabiendo francés, hablas en Francia, Canadá, partes del Pacífico con la Polinesia francesa, Mm. partes también del Caribe, que está por ahí la Guayana francesa, y parte de Sí, islas que también toda fueron esa... colonias, Sí, correcto. y también toda África. Toda Es África decir, completa. el francés es un idioma que podemos ver chino, inglés, español y francés, Más hablado. uno de los más hablados y uno de los más importantes también por la historia que tiene de imperialismo. Mm. El francés, el que sabe francés no tiene la necesidad de aprender de inglés para moverse. O sea que si sabes inglés y francés, te podrías mover por toda África, Europa, América, Si tú sabes inglés, francés y español, todo lo que es portugués. sí, portugués, pero digamos que los países de América que hablan Brasil y Portugal, así a grandes rasgos, ahí por ahí está Angola que habla también, parece. Sí, Macao también, que es una... Por ahí una... hay un par de regiones que también lo hablan. Pero digamos que esa gente sí percibe esa necesidad de a lo mejor saber otro idioma, porque no pienso que esté tan extendido. Si es verdad que Brasil es un país grande, pero no tiene esa cantidad de estados que lo hablen. Mm. Y quizás no es un idioma que haya trascendido tanto en el comercio, cultura y tal. No sé. La cosa es que allí la gente hablaba francés. Sí, Y aquello era una risa. La gente tiene una manera de vivir como África, tú lo ves descalzo, esa desorganización en el tráfico. Yo le preguntaba al guía, con lo que te venía diciendo antes, ¿por qué este país si yo veía unos ríos de agua loca, mucha agua, mucha vegetación, veías un sector primario potente, pues aquello eran campos de arroz enormes, veías ganados
o sea, sí, ganados de Wagyu, que es la vaca esta medio primitiva que tienen aquí, que es el dedillo, que es como jorobada y con los cuernos de diablo así para arriba. Me lo habías comentado, así que si tienes curiosidad, búscalo en el Wagyu. No, el Wagyu no, el Wagyu, Shibu. Wagyu, Sibu. Wagyu es la que se come, Wagyu es la que se come. la de las hamburguesas. ¿Te acuerdas? La carne de Ya, Wagyu, vale, ok, sí, sí, ¿cómo vale. está? Bueno, pues se llama Shibu. Pueden poner ahí Shibu, en los comentarios. Sibu. Shibu, que es Sibu. la vaca que tiene ahí. Vale. Pues yo veía un sector primario potente, veía un sector turístico, bueno, ahí asomando la cabecita, veía recursos naturales por todos lados. Yo qué sé, veía un país Que tú decías que con hay mimbres recursos. para decir, yo aquí en verdad no tienen los problemas que tenemos, por ejemplo, en España de sequía, de a lo mejor Ahí en Canarias. sobrepoblación. Sí, en España y Canarias. Vamos, yo lo veía un país brutal. Y claro, el guía coincidía en que, varios guías que coincidían en que el problema era la corrupción y la mala gestión. Aparte de un poco el imperialismo francés que todavía sigue por ahí y ellos lo tienen como medio entre cejas todavía. Pero bueno, Eso es lo que te eh, decían ellos, que era ellos corrupción y mala gestión, ¿no? corrupción y mala gestión de los recursos. Pero yo que soy canario y que cuando vas a un sitio de turista como que te fijas más en el tema turístico, cómo funciona y tal, el sector turístico, mucho mejor que el nuestro. Pero o sea, una cosa, El modelo está mucho mejor. o sea, el modelo es mejor a todos los niveles. Mm. A nivel calidad, tú vas a un resort 5 estrellas. No es por lo que cueste, que obviamente cuesta menos que aquí, porque la moneda vale menos, tal, es un país en Sí, vías de desarrollo, cuesta menos. Pero la calidad del alojamiento, la sensación de exclusividad que tiene. Allí los alojamientos, yo nunca me alojé en un alojamiento con más de 30 habitaciones. Iba a hoteles de 5 estrellas. No iba en plan, ¿sabes? Que contrasta mucho. Tú dile a alguien de hacer un hotel aquí en el sur de Gran Canaria con 30 habitaciones. Es claro. que no se considera ni un hotel. Tú le dices a alguien, voy a hacer un hotel de 30 habitaciones y se rinden. Sí, Aquello, aquello sí. era una sensación de exclusividad al estar ahí. La gente que te atendía, ellos no usaban el buffet. Es que el buffet a mí me parece una cosa en Canarias. Eso es lo peor que hay. Y ellos Es no lo decir, usaban. ellos no lo usaban. Pero para que tú veas, para yo argumentarte esto, un buffet, tú vas a comida de mala calidad que normalmente. A ver, puede Normalmente. haber buffets más curraditos, pero por lo general es mucha variedad de comida en la que el cocinero no tiene mucha influencia, normalmente son precocinados y tú calientas o haces elaboraciones fáciles, Sí, ¿no? como a lo mejor hacerte un huevo frito ahí al Mm, momento, sí, o a lo mejor freírte la carne en la grandes plancha. cantidades, self-service, lo que decíamos, un producto de o más baja calidad, y en contraste con Madagascar, tú llegabas a un sitio a que te atiende un camarero en mesa, que si empezamos comparando el camarero de Madagascar ya trata más al cliente, eh, te presenta los platos, sabe hablarte en inglés, o sea, ya es un camarero que está formado en un idioma, te atiende a 5 mesas, tiene mañas de camarero, de colocar platos, de no sé qué. El cocinero es un cocinero que está elaborando el plato desde el producto hasta el final, O sea, con la materia prima, y pum. plato por plato. Y la materia prima son platos de allí, con productos de allí, ¿sabes? Para que tú veas el contraste, cómo influye en la profesionalización de tanto el personal que trabaja allí, la carga de trabajo, porque un camarero en el sur de Gran Canaria en un buffet te atiende a lo mejor 50 mesas, recogiendo 50 mesas a la vez y lo único que hace es recoger vasos, recoger vasos, recoger vasos, casi ni hablan con los clientes. A un camarero de Madagascar que se acerca a la mesa, habla contigo, practica el idioma, conoce los platos Atención personalizada, ¿no? que te va a ofrecer. Sí, Otro flow. no, no había otro, Y claro, en los parques naturales tú solo entrabas con guía. Si no entrabas con guía, olvídate, no entrabas al parque. Con Yo, guía, ¿qué un pasa? tío de allí, o sea, una persona de allí de Madagascar, que conoce la biodiversidad, que era una cosa, ¿no? Que tú dices, es imposible. Tú ibas caminando y el tío decía, hey, allí, tal, se acercaba una hoja y veía a lo mejor un insecto, pero lo veía a lo mejor a 5 metros, un insecto de 5 centímetros.
decían, no, este insecto que ahora está, yo qué sé, en época de cría, esta planta que no sé qué, o sea, son gente de allí que conoce, que viven allí, que conocen la biodiversidad del sitio y que te transmite su cultura, tal, todos sus conocimientos, una cosa que aquí tú vas solo a ver los parajes naturales que hay por ahí y te pierdes la mitad de la información porque tú no sabes ahí qué plantas endémicas, no tienes la capacidad de ver si ahí hay un lagarto o hay una mariposa porque no lo ves. O sea Claro. que era toda una experiencia brutal y que realmente visitabas un país para palpar la cultura local. Te empapabas, ¿no? Te No, es llenabas. que te obligaban. Ojo, en plan, con decirte, tú sabes que aquí nosotros en España comemos tarde y cenamos tarde y tal. A lo mejor a las 9 de la noche. Llegué allí el primer día y dice, ¿a qué hora se almuerza? Y dice, a las 12. Almorzando a las 12, cenando a las 5 y me levantaba a las 5:30 de la mañana, todos los días. Y cuando te levantabas a las 5:30 de la mañana ya escuchabas en la calle uno vendiendo pescado, el del taller pegando taponazos con el martillo. Tú llegas ahí a imbuirte dentro porque el turismo es tan poco desarrollado y pretenden tanto hacer conservación sobre su cultura al final que eres el que se adapta ahí. Sí, al final, o pasas, no es que pases por el aro, sino que te terminas adaptando a lo que hay y disfrutas incluso más porque te sientes uno más de Más, la... obvio, más, mucho más, mucho más. O sea, tú saliste contento con esa experiencia al final. Sí, lo único que a mí me pareció peor de Madagascar era por un lado la comida, pues decir, ellos comen mucho arroz, pues tienen ese, de lo que te digo, ese pasado asiático. Claro, ese de los supuestos filipinos que podrían haber llegado Claro, y... ellos comen mucho arroz, eso me costó un poquito adaptarme. También los productos de ellos, al final te vas a la otra punta del mundo y no tienen los mismos pescados ni las mismas carnes, también te cuesta un poquito adaptarte. Y sobre todo el tema de la molestia gástrica que te ocasiona eso. Yo estuve con problemas para ir al baño al tercer día de llegar allí y hasta volver. No era una cosa incómoda, pero bueno, un reflejo al final, un síntoma que refleja que tú no estás adaptado a ese tipo Claro, no está adaptado a de la comida, ¿no? alimentos, preparaciones o lo que sea. Y bueno, y de resto que ellos también, al final lo que te digo, son la gente que vive ahí pasa un poquillo de necesidad, un poquillo no, pasan necesidad, algunos que pasan hambre y tal, se les ve poco desarrollado y entonces cuando ven a un turista pues te pueden llegar a agobiar un poco la cantidad de gente que se acerca a ti para hablar contigo, a lo mejor intentar venderte algo, directamente pedirte dinero Sí, o comer. directamente te llevan a pedir Dinero o comida. Los niños decían mucho Madame Bombón. Y Madame yo, Bombón. O sí, sea, bombón bombón, como que te... caramelo, y creo que es en el caramelo en francés, o sí, bueno, lo que es una yullería, para adaptarse, comerse burditas de eso. Pero bueno, en general es un destino recomendable, yo creo. Sí, bueno, pues si alguien se empieza a aborrecer un poco de Tailandia, pues que sepa que ahí está Madagascar, que es un destino que además, repito, sin atosigarle, Claro. le puede preguntar sobre todo por el tema de las medicinas, que fuiste tú el que preparaste el botiquín. Sí, bueno, el botiquín, primero la preparación previa de la vacuna. Nosotros nos preparamos con hepatitis A, Mm, mm, que no la teníamos puesta, porque la hepatitis A es una vacunación que si te la pones en 2 dosis ya te dura de por vida. vale. Por ahora esas son las pautas que hay. Y de resto fiebre tifoidea y también fiebre amarilla, que ese sí que se pone en España por el departamento este de sanidad exterior. Sanidad exterior, ¿Eh? vale. Y de resto los medicamentos para estar ahí, por si te pica un insecto, se te pone la piel mal, algún antihistamínico, algún corticoide en crema, también corticoides orales. Claro, yo soy enfermero, soy un poco friki de tal, y llevaba de todo, en plan apósitos para las heridas, llevaba jeringas, adrenalina, en plan exagerado. Pero vamos, que tú te vas a un viaje de eso, con que te lleves suero oral para la diarrea, paracetamol, y corticoides así, alguna cremita para las picaduras,
aparte del tema de los mosquitos, repelente antimosquitos, etcétera, yo creo que con eso va bien. Oye, pues, de loco, muchas gracias por además compartir esta experiencia que yo creo que no sé si eres la única persona, pero para mí, de lo que yo conozco, diría que única. Yo la única persona que yo conozco que haya ido por ahora soy yo. Me encantaría conocer a alguien para que... Para pa- compartir opiniones, Claro, ¿no? claro, claro. Si hay alguien que ha ido a Madagascar, miren a ver que a lo mejor pueden quedar un día a tomar algo y ya son, y compartir opiniones, ¿no? Y bueno, esto, llegados a este punto, ahora toca hacer una pregunta, que es la pregunta del programa. Ya, Es una pregunta que a lo mejor quizás a la gente le hace reflexionar. calidad. La pregunta es la siguiente: si tú tuvieses todo el apoyo económico y social, Ya. es decir, todo dinero y un capital humano detrás, ¿cómo cambiarías tú la sociedad? Ya, pero pregunta complicada, he pensado bastante. ¿Cómo cambiaría yo la sociedad? A ver, sociedad, pero ¿en qué ámbito? ¿Estamos hablando Canarias, España o estamos hablando mundial? Canarias y España, por ejemplo, si quieres empezar por ahí, o si te apetece hablar a nivel mundial, decir hasta donde tú quieras llegar. A ver, cambios sociales que yo pienso que pueden ser buenos y que al final están bastante relacionados conmigo, sería potenciar la salud comunitaria. Es decir, yo estoy persiguiendo últimamente en el trabajo que tengo ahora, que es un servicio de urgencia, que a la gente le cuesta un poco, pues entender lo que es una urgencia, lo que no es una urgencia o cómo se usan los servicios. Pues me parece interesante si yo tuviese ese capital, ese apoyo humano, ¿tal? Eh, digamos que enseñar a la gente educación para la salud, cómo se debe proceder ante los problemas de salud, cuáles son los recursos que tienes que utilizar. Y pienso que con eso y con tener una organización de qué es lo que debo hacer en cada momento y los hábitos que tengo que tener de cara a mi salud, Mm, creo que se ahorra sí, bastantes recursos económicos de... bastante recursos económicos y de tiempo a las personas. Va a ser una vida mucho más plena, pienso yo. Sí, educar a la gente para que sepa utilizar los servicios públicos Exacto. de la mejor manera posible. Sí. Yo creo que eso sería una medida bastante sencilla dentro de lo que cabe, que requiere de dinero y requiere de personal, pero que nos diferenciaría bastante como sociedad. ¿La pondrías en las escuelas? En... Sí, en las escuelas, en las escuelas. Me parece también importante en la gente, pongamos de 50 años para arriba, porque nosotros al final somos una sociedad que se está envejeciendo cada vez más, Mm, súper cronificada, porque al final lo que tenemos son eso, enfermedades crónicas. Eh, Intentar buscar algún tipo de recurso que permita llegar a esos conocimientos a la gente de esa edad. Y después en las escuelas para que los niños ya vayan con eso y también de esa manera indirecta se le va inculcando a los padres. sí. Todo eso al final se va desplazando ese conocimiento hacia la gente que no lo recibe directamente, pero que se van inculcando de, Una especie de efecto mariposa, ¿no? sí, Pequeños sí, cambios efecto dominó que... así un poquito entre ellos. Y bien, te lo digo porque pienso que es súper importante. Bien. Pues está claro, invertir en educación es importante, para que lo tengan en cuenta. Héctor, tengo que darte las gracias por querer ser el primero y esperemos que el 100. Él sobre todo quería el 100. Vale, yo Ah, nada, espero que no haya sido muy pesado, porque a mí se me va un poquito la lengua, yo pego a hablar, 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 y espero no caerle pesado a la gente. Pero bueno, encantado de venir aquí, primer capítulo. Me he sentido cómodo, de loco. Yo voy a seguir consumiendo porque a mí me gusta este formato podcast, me gusta cómo está enfocado. Y nada, muy agradecido también con darme el espacio. no, yo, aunque te hayas encontrado cómodo y te hayas podido expresar, vamos, súper contento. Así que espero que cumplan el sueño de Héctor y lleguemos al episodio 100. Y, Total, ¿eh? y tendremos un episodio que seguro que el próximo destino será, no lo sé, alguna isla de esas perdidas ahí. Yo voy a decir, para mí, hay dos destinos que a mí me encantaría ir, que serían como mis dos soñados ahora mismo, que hay en otros momentos que yo he dicho, yo antes decía que era Kenia, a mí me llama mucho los safaris, me da igual que sea en Kenia o no, pero yo querría hacer un safari, ¿no? Mm, Pero ahora mismo
después de venir de Madagascar, lo siguiente que me ha dado ganas y que tengo esa perreta, que yo soy de mucha perreta para allá y para acá, o Bora Bora. Bora Bora. Bueno, Bora Bora, vamos a dejarlo en Bora Bora. Bora Muy Bora. exótico, muchos vuelos por ahí para allá y un destino muy de estar tranquilo y tal, pero me parece que tiene una belleza. No sé si será en la realidad como tú lo ves en fotos, pero es una cosa loca. Pues nada, esperemos llegar al 100 y que nos cuente la experiencia en Bora Bora. Esperemos, veremos. Ojalá. Y que estés ejerciendo como con tu doctorado y con tu especialidad. Así Vamos que, a ver, vamos a ver. pues manito, muchas gracias. Venga, va. Qué Y bueno. nada, nos vemos en la próxima. Venga, gracias.